Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les espera en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó solo Jesús. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La transfiguración del Señor nos habla de cómo serán nuestros cuerpos cuando seamos resucitados al final del tiempo y al comienzo de la eternidad, porque en ese momento maravilloso seremos transformados, seremos transfigurados. Es lo que nos dice San Pablo. Nos habla del momento de cuando vuelva Jesús del cielo, en el que transformará nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. ¿Y cómo es ese cuerpo glorioso de Jesús? El momento en que pudo verse mejor esa gloria divina en Jesús fue en el monte Tabor, cuando en virtud de su poder se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan. Entonces, ¿de dónde sabemos cómo seremos al ser resucitados? Entre otros pasajes de la Escritura, lo sabemos por boca de ellos 3, que fueron los testigos de ese momento maravilloso, de ese milagro. La transfiguración del Señor fue preludio de la resurrección de Cristo, y es a la vez anuncio de nuestra propia resurrección. Jesús los llevó al monte Tabor. Allí se puso a orar y, estando en oración, sucedió que vieron su gloria. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas y fulgurantes. Se entreabrió, por así decirlo, la cortina del cielo y se nos mostró algo del esplendor de la gloria divina, la cual conocemos por el testimonio de ellos presentes. Y decimos que se vio algo del esplendor de Dios, pues ningún ser humano hubiera podido soportar la visión completa de Dios. Ahora bien, Jesús tuvo un motivo para invitar a Pedro, Santiago y Juan a subir con él al monte, y es que los apóstoles andaban consternados porque días antes les había hecho el anuncio de su juicio, pasión, muerte y resurrección. Era necesario entonces reforzar la fe de sus más allegados, mostrándoles el fulgor y el poder de su gloria divina. Era necesario reforzar su fe en la próxima resurrección de Cristo y la fe en la futura resurrección de los seres humanos, fe que los apóstoles transmitirían en sus enseñanzas. Ciertamente seremos resucitados, pero para ser así transformados, el camino es el mismo de Cristo, el que comunicó a los apóstoles con la transfiguración y con el anuncio previo de su pasión y muerte, primero la cruz y luego la resurrección. Calvario y Tabor van juntos, rostro herido y desfigurado por la pasión y rostro refulgente en la transfiguración, cuerpo ensangrentado y desangrado en la cruz, y cuerpo cuya luz transforma su rostro y traspasa sus vestiduras en la transfiguración. Vemos como, para convencer a los apóstoles de la necesidad de la pasión, aparecen conversando con Jesús 2 importantísimos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, hablando precisamente de cómo tendría el Mesías que padecer, que le esperaba a Jesús en Jerusalén. También nosotros hemos de ser convencidos de que no hay resurrección sin muerte, no hay transfiguración sin cruz, no hay gloria sin negación de uno mismo. Justo una semana antes de este milagro, Jesús había dicho:
no solo a sus discípulos, sino a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. El Papa San Juan Pablo II recordó estas palabras de Jesús en la Cuaresma de 2001, diciendo además: en realidad la vida se encuentra cuando se sigue a Cristo por el camino estrecho. Quien lo quiere seguir en el camino ancho y cómodo, confunde lo que es vida con satisfacciones efímeras. Volviendo a la escena del Evangelio, San Pedro, el impetuoso y resuelto, como estaba tan encantado con la visión divina de Jesús, propone quedarse allí y se apresura a ofrecer construir 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, nos comenta el Evangelio. ¿Y qué sucede entonces? No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. Por cierto, ese miedo no es propiamente miedo, sino es un temor reverencial ante la presencia de Dios que sobrecoge. Es la misma nube que en otros pasajes de la Escritura indica la presencia majestuosa y omnipotencia del Padre. Y solo se oyó su voz: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Es decir, en cuanto Pedro propone quedarse en lo agradable de la vida del Espíritu, cuando pide quedarse sobre el monte Tabor gozando de los consuelos espirituales, Dios mismo interviene y le responde diciéndole que escuche y siga las enseñanzas de su Hijo amado. ¿Qué nos dice esto? Que cuando hay consolaciones y gustos espirituales, si es que los hay así de sensibles como en la transfiguración, debemos tener en cuenta que Dios no nos lo da para que nos quedemos solazándonos en esos regalos. Estos dones no son para quedarnos a vivir en el Tabor, como pretendió Pedro. Son gracias especiales para animarnos, para fortalecernos, para impulsarnos en la entrega a Dios y a su servicio. Al final nos invitan a conocer más a Jesús, pero no a negar la cruz. Lo mismo se aplica para las gracias consideradas menos extraordinarias, como pueden ser las gracias de virtud, de sabiduría, de escogencia, que no suelen ser sensibles, pero que tienen la misma finalidad. Todas son para impulsarnos al amor a Dios y al amor a nuestros semejantes, para que nuestro corazón se acerque más a Dios. Entrega y servicio, escucha y seguimiento de Cristo. Porque escuchar a Cristo es seguirlo a Él en todo, sea en el Calvario y en el Tabor, sea en las penas y en las alegrías, en los triunfos y en los fracasos, en lo fácil y en lo difícil, también en lo agradable y lo desagradable, en los aciertos y en los desaciertos. La voluntad de Dios nos conduce hacia Él en medio de nuestra historia. Todo está enmarcado dentro de sus planes, y sus planes están dirigidos a nuestro máximo bien, que es nuestra salvación y futura resurrección al final del tiempo. Pero, ¿cómo es eso de resucitar cuando se reúnen nuestros cuerpos muertos con nuestras almas inmortales? ¿Qué eso es resucitar? Dios nos transformará, nos glorificará con su gloria, nos iluminará con su luz infinita, es decir, nos transfigurará. Una idea de cómo será eso la tuvieron los 3 apóstoles en el Tabor. Dios entra en las tinieblas del hombre para manifestar su gloria, para manifestar su vida, que no es esta vida por la que ahora mismo transitamos, sino que es la vida eterna. Una vida en su presencia, en su amor. Al respecto nos dijo también el Papa San Juan Pablo II: no se ha de pensar que la transfiguración se producirá solo en el más allá, después de la muerte. Si la transfiguración del cuerpo ocurrirá al final de los tiempos, con la resurrección de la carne, la del corazón tiene lugar ya ahora en esta tierra, con la ayuda de la gracia. Podemos preguntarnos cómo son los hombres y mujeres transfigurados. La respuesta es muy hermosa y verdadera. Son los que siguen a Cristo en su vida y en su muerte se inspiran en Él y se dejan inundar por la gracia que Él nos da. Pero esa transfiguración no es automática. Tenemos que poner de nuestra parte para que se dé esa transfiguración en nuestra alma, porque seremos resucitados. Eso es una verdad de fe, pero no todos seremos resucitados para una vida de gloria y máxima felicidad, y en cuerpos transfigurados y gloriosos.
Hay condiciones para optar a esa transfiguración. Cuando llegue el momento, nos lo dice el Señor a través de San Juan Evangelista, testigo de la transfiguración. Los que hicieron bien resucitarán para la vida, pero los que obraron mal resucitarán para la condena. Abramos entonces el corazón para permitir que la gloria, el esplendor y la pureza de Cristo se transfigure y resplandezca su imagen en cada uno de nosotros. Paz y bien.